Dentro de Excel existen dos grandes grupos de tipos de datos. Lo hemos comentado anteriormente. Existe el grupo conformado por fórmulas. Las fórmulas es todo aquello que empiece por un igual. Todo aquello que empiece por un igual, seguido de lo que sea, eso es una fórmula. Siempre va a ser una fórmula. Y luego por otro lado tenemos el tipo de datos constantes. Las constantes pueden ser de tres tipos. Pueden ser números, pueden ser fecha y hora o pueden ser textos. Vamos a ver cada uno de estos bloques. Dentro de los números, nosotros tenemos un tipo de dato número. Vamos a poner, por ejemplo, 25, es un número. Dentro de los números, que es un tipo de dato constante, tenemos variedades, ¿no? Tenemos diferentes formas. Dentro de un número, tenemos aquí el 25, nos vamos a pestaña inicio, números, pinchamos aquí y bueno, podemos tener como un número con decimales que se podrán definir. Puede ser moneda, puede ser contabilidad, puede ser un porcentaje, puede ser una fracción o puede ser científico. ¿De acuerdo? O sea que dentro del número se puede representar como un número, como una moneda, una contabilidad, un porcentaje, una fracción o científico. Es más, se podría inclusive personalizar. Pero bueno, principalmente tenemos esas anotaciones. ¿Qué va a ser un número para Excel? Bueno, pues un número es todo aquello que contenga los caracteres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y los signos especiales más, menos, el paréntesis, los paréntesis, la barra del 7, esta barra, vamos a representarla aquí. Bien, esa barra para las fracciones. Tenemos el porcentaje, tenemos la E mayúscula, la E minúscula y el euro. Es decir, tenemos la E mayúscula, la E minúscula y el euro. Esto es porque dentro de todos de estas condicionantes, pues tenemos la representación de los diferentes tipos de número que tenemos. Por ejemplo, vamos a escribir en el A1 un 25 y vemos que si vamos pasando por los diferentes tipos, tipo número, vemos que ponemos los decimales. Una pregunta muy frecuente es ¿cómo puedo añadir o quitar decimales? Bueno, pues en Excel 2007 es muy sencillo. Tenemos en la pestaña inicio, en el apartado de números, disponemos de estas dos teclitas de aquí, estos dos botones, que nos añaden o nos eliminan decimales. Simplemente con darlo, lo vemos, como añadimos o quitamos decimales. Tenemos también la representación tipo moneda. Vamos a darle a 25, le ponemos tipo moneda, que lo único que nos hace es añadir, en este caso, el euro. Si nos fijamos además tenemos el euro con decimales, pero no obstante la representación del número sigue siendo un 25, como podemos ver aquí. Es un 25, lo que pasa que se representa de esta forma. Podemos tener la representación en porcentaje, podemos de hecho realizar operaciones, ya lo veremos directamente con los porcentajes. Si yo tengo que aplicar un 16%, puedo multiplicar por 16%. ¿De acuerdo? Yo puedo coger y decir que una operación, vamos a hacer por ejemplo aquí para verlo, por 100, el 16% de 100, pues puedo decir esto es igual a esta celda por 16%. Directamente puedo aplicar el 16% y si aplico vemos que me está aplicando el 16%, me está multiplicando el 16%. Esto es bastante cómodo. Luego, claro, hay que tener en cuenta que en ocasiones me interesa representarlo con tipo porcentaje, por ejemplo. Bueno, pues yo puedo cambiar el tipo porcentaje, puedo representarlo también como una fracción, puedo representarlo, si es un número muy grande, como forma científica. De hecho, Excel, en la forma científica, si nosotros introducimos un número excesivamente largo dentro de una celda, automáticamente lo que hace es notificarlo con forma científica, como podemos ver aquí. Bueno, pues dentro de los números ya hemos visto los tipos que tenemos. Tenemos también, hemos dicho, el tipo dentro de las constantes fecha u hora. Para representar las fechas o la hora, podemos verlo aquí, tenemos fecha, fecha larga y hora. Tenemos la fecha corta, la fecha larga y la hora. Si yo pongo una fecha, por ejemplo esta, válido, pongo tipo fecha, al introducir los datos con el formato del tipo, veo que automáticamente Excel lo que ha hecho ha sido marcarlo como un tipo de dato fecha.
Esto es bastante interesante. Si yo introduzco un valor, entonces Excel, si reconoce que estoy intentando representar un tipo, automáticamente me lo va a marcar, no hace falta que yo se lo diga. Bueno, dentro de la fecha yo puedo decirle que es fecha corta, como es el caso. Puedo decirle que es una fecha larga. Además estoy viendo ya directamente la representación, me va a decir pues el día, el mes, lo vemos. Hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, aquí tenemos la representación, pero realmente el contenido de la celda sigue siendo este. Lo estamos viendo, que son dos representaciones del dato diferentes. Y bueno, luego tendríamos la hora aquí no tiene sentido. Si nosotros ponemos un tipo de hora, ¿de acuerdo? Pues entonces podemos marcar ya, pues por ejemplo las 00:05:06. Esto es un tipo de dato hora, donde estamos indicando pues una hora concreta. Hay que tener en cuenta que los tipos de datos son muy importantes, porque posteriormente en la fórmula, ya lo veremos, se exige un cierto tipo en ciertas fórmulas, ¿no? Nos dirá, pues este parámetro tiene que ser un porcentaje, entonces el parámetro, el valor de la celda que nosotros pasemos no solo tiene que contener un número, en este caso si fuera porcentaje, sino que además tiene que ser del tipo porcentaje, no puede ser de otro tipo, porque si no nos producirá un error que ya veremos. Bien, otro de los tipos que tenemos, hemos dicho que es el texto. El texto simplemente nosotros escribimos, hola mundo, introducimos y además vemos que se queda representado a la izquierda de la celda. Sin embargo, si escribimos lo que es un número en lugar de un texto, 26, se queda representado a la derecha de la celda. Bueno, pues un texto es tipo general, como tenemos aquí, es un formato específico y nada, se indica de esta forma. Veremos más adelante, probablemente en nivel medio, cómo aplicar más formatos de números. No sé si veremos o nos dará tiempo a ver algo en este nivel, porque tenemos por los tipos que hemos visto antes, tipo número, tipo moneda. Además nos va explicando aquí, nos va indicando si queremos añadir un símbolo, si queremos cambiarlo, por ejemplo si queremos poner dólares, tipo contabilidad, fecha, hora, porcentaje, son los mismos que hemos visto antes, pero me permite personalizarlo un poco más. Tipo fracciones, veo que puedo modificarlo, científicas, texto, tenemos el tipo especial, tipos especiales, y luego es muy interesante los tipos personalizados. Esto es que nos permite crear nuestros propios tipos. Nosotros a partir de unos parámetros podemos indicarle pues qué datos son obligatorios, si va a tener decimales, si va a tener un símbolo, si al introducir un valor, por ejemplo, en negativo, pues se va a poner en rojo, se va a poner en verde. Son ciertos datos que ya iremos viendo cómo crearlos. Por ahora, tener en cuenta que existe dos grandes grupos, son fórmulas y constantes, y dentro de las constantes tenemos lo que son números, lo que son fechas y horas y lo que son textos. Y dentro de los números pues tenemos la representación de esos números de diferentes formas, bien notación científica, tipo moneda, fracciones, porcentaje, etc. Una cosa que quiero destacar, y para terminar, es que en Excel 2007 y en las versiones anteriores, para marcar un número en negativo, en ocasiones lo que se utiliza es el número, se introduce entre paréntesis. Al introducir el número entre paréntesis, como hemos visto aquí el ejemplo, lo que hace es que nos marca ese número con negativo. Esto es por la notificación, el tipo de dato que se suele utilizar normalmente en contabilidad. En contabilidad los negativos se suelen usar con paréntesis. Entonces, bueno, pues que sepáis que si queréis introducir un número con negativos, lo podéis hacer utilizando directamente lo que es el paréntesis. Lo vuelvo a hacer aquí, abro paréntesis, pongo un número, cierro paréntesis y vemos cómo lo convierte a un número negativo. Bueno, mira, aprovecho además, veo que aquí me da un error, esto es un error porque yo he introducido un número, menos 25, me marca que no me lo puede mostrar, no me puede mostrar esa información porque el tipo que yo tengo indicado en esa celda es fecha. Tendré que cambiarle a tipo, por ejemplo, moneda. ¿De acuerdo? Cuando suceda ese tipo de cosas, ese tipo de errores, se debe a que el tipo que estamos utilizando es el incorrecto. Bien, pues hasta aquí el repaso, la vista de los tipos de datos que tenemos y espero que los tengáis en cuenta y solo indicaros y recordaros
que uno de los fallos muy comunes al principio cuando estamos manejando fórmulas es el de no utilizar los tipos correctos. Entonces, tener especial cuidado con ello.